Nuevamente, bienvenidos todos a esta nueva sesión sobre profecía bíblica, que más que profecía es toda la palabra. La Biblia dice que el espíritu de la profecía es el mismo Jesucristo. O sea, toda la Biblia está apuntando a Jesucristo. Y el Señor quiere que nosotros sigamos aprendiendo y conociendo y creciendo más en su palabra, no como una arandela más, sino como algo que es, yo diría que vital para poder vivir en estos tiempos. Vamos a comenzar hoy una serie que se llama El mundo espiritual. He titulado así. Se pudo haber titulado de varias maneras. Más adelante van a ver por qué. Aquí vamos a tocar varios subtemas dentro del tema que sería el mundo espiritual, pero esto digamos que marca todo. El mundo espiritual es algo que a todos nos atañe, y la ventaja que tenemos nosotros los que leemos y estudiamos o escudriñamos las escrituras es que vamos a tener una mejor comprensión de ese mundo espiritual. Yo diría que vamos a hacer por lo menos 2 sesiones. Esta es la primera y vamos a ver cómo se va desarrollando el tema. Antes de eso, quiero dejarles esta palabra también con la que hemos comenzado las últimas 2 sesiones, pero también una palabra que da la introducción a este tema del mundo espiritual, y es donde Dios es el Padre de los espíritus. Aquí ya cuando leemos este versículo de Hebreos 12:9 comienzan a caerse una cantidad de mitos, de leyendas, y comienza el mundo espiritual a abrírsenos y a aclarársenos. Voy a leerle lo que dice acá. Además, hemos tenido padres de nuestra carne que nos corrigieron y nosotros les reverenciábamos. No nos someteremos pues mucho más al Padre de los espíritus y viviremos. Yo siempre he dicho que el apóstol Pablo fue el que escribió Hebreos. Otras personas dicen que no, pero probablemente algún día podamos analizar el por qué. Para mí Pablo es muy claro cuando está hablando de que Dios es el Padre de los espíritus. Por lo tanto, de Dios proviene el mundo espiritual. Entonces ya sabemos que por ahí vamos bien, porque Él es el dueño del mundo espiritual. Las escrituras están llenas de lo sobrenatural. Yo creo que aquí todos podemos levantar la mano y decir que hemos encontrado muchas cosas sobrenaturales en la Biblia y las seguimos encontrando. Además, lo único que sana el materialismo de hoy en día es descubrir qué es lo que la Biblia revela en cuanto al mundo espiritual. Si nosotros entendemos y conocemos el mundo espiritual, vamos a dar como significado a lo que estamos viviendo en el mundo físico. De hecho, hay entre el mundo espiritual y el mundo natural o el mundo físico hay solamente un pasito. Lo único que divide estos dos mundos son nuestros cuerpos. La Biblia habla de las esferas espirituales o los lugares celestiales que están llenos de seres espirituales. Esto nos da una introducción de qué tipo de seres espirituales nosotros podemos encontrar. Obviamente vamos a hablar de Dios, que es sí, Dios es espíritu, pero también vamos a ver más adelante Dios siente como persona, y ya lo hemos visto. Dios se manifestó en la carne, en Jesús, que es un cuerpo espíritu. No vamos a decir que nosotros somos espirituales 100%, definitivamente no, pero nosotros también somos seres espirituales. Pero hablando de seres netamente o mayormente espirituales, nosotros encontramos varios que la Biblia nos dice. Los hay de dos clases, que yo los divido aquí: los que están al lado izquierdo en colores brillantes, los buenos, y al lado derecho los malos. Si vemos el lado de los buenos, está un arcángel, que es Miguel, aquí como arcángel. Están los serafines, que son seres vivientes que aparecen en la Biblia. Están los querubines, están los ángeles, que aquí pongo ángeles buenos. Hay tronos, hay dominios. Por ejemplo, ustedes pueden leer Colosenses 1:16, pero resulta que también están los malos, que están al otro lado. Hay principados, hay potestades, gobernadores de las tinieblas, espíritus malignos, que nos muestra Efesios 6:12. Hay ángeles caídos, como lo dice 2 Pedro 2:4. Hay espíritus encarcelados, como está en 1 Pedro 3, del 18 al 20. Hay demonios, hay espíritus engañadores que están en una actividad en furor en estos tiempos, porque la Biblia habla de los últimos tiempos habrán espíritus engañadores. De hecho, como hemos visto todas las sesiones, estamos viendo que en la medida en que el mundo va yendo hacia lo que es inevitable, que es el rapto de la iglesia, y luego la siguiente etapa, que es la tribulación, o los 7 años de tribulación, en la medida que vamos yendo hacia ese momento histórico futuro del planeta Tierra, el mundo espiritual va a estar más alborotado. Estoy hablando del mundo espiritual negativo. Va a haber más actividad demoníaca, y es impresionante. Todos los días lo vemos. No solamente hay que ser, no sé, alguien especial o super ungido para verlo, no, simplemente prendamos la televisión, miremos a nuestro alrededor, miremos lo que está pasando con, no sé, vecinos, lo que está pasando en los gobiernos, lo que está pasando en muchos lugares que antes no sucedía, ni mucho menos tan seguido y tan al mismo tiempo.
El mundo espiritual está lleno de todos estos seres, pero no nos vamos a detener aquí. Ese no es el objetivo de estas sesiones, porque esto ya implica hablar de otros temas. Nos va a tomar más de una sesión, no vamos a detenernos mucho acá. Vamos a enfocarnos en lo que es la relación del hombre con el mundo espiritual. El hombre en su constitución física, fuimos hechos por Dios para vivir en dos mundos. Nosotros estamos para vivir en el mundo físico y en el mundo espiritual. Y así fue como nosotros, como el hombre fue creado, cuando Adán fue creado la primera vez. Anabel, ¿tú puedes por favor leer lo que está en la pantalla en 1 Tesalonicenses 5:23? Sí. Amable. Y el Dios de paz os santifique enteramente, y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Anabel. Y ahí estamos comenzando a ver varias cosas. Dice, todo tu espíritu, alma y cuerpo. Ahí no está hablando solamente de o el espíritu o el alma o el cuerpo, sino que de los tres. Gina, ¿tú puedes por favor leer la siguiente parte en Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más aguda que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma, y aun el espíritu, y las coyunturas, y tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas gracias, Gina. Entonces ya estamos viendo que el hombre tiene tres componentes: alma, espíritu, y cuando aquí hablamos de coyunturas, tuétanos, etcétera, eso es cuerpo. Somos no solamente lo que vemos, somos mucho más de esto. Somos cuerpo, alma y espíritu. Hay muchas cosas que tal vez ustedes ya conocen, obvio, pero aquí vamos a hilar un poco más profundo y delgado en muchas cosas que seguramente se nos han pasado por alto o no hemos profundizado en nuestras congregaciones. Me estoy basando toda la presentación en la Valera 1602 purificada en español y con unas referencias en la King James original, y también nuevamente en el libro de Verdad Dispensacional de Clarence Larkin, y también en varias fuentes de escritores escatológicos, y también en la Biblia de profecía de Tim LaHaye. Digamos, aquí tomé de todo un poco. Vamos a ver, antes de estar en materia, cómo fue que Dios hizo la creación, hablando de los seres terrenales. El Señor hizo una creación por etapas, por escalas. Él no hizo en el día 2 o en el día 3 al hombre y luego miró a ver cómo hizo los animales y luego a ver cómo hizo las plantas. Dios siempre tiene un propósito detrás de cada cosa que él hace. Y aquí tampoco nos vamos a detener en lo que es la creación de esto que vemos en Génesis, porque es interesante cuando nosotros vemos la palabra, la fuente de la palabra. Hay varias versiones que a una palabra o a varias palabras las llama de la misma forma. Pero por ejemplo aquí, miremos en el día 3, Dios ordena a la tierra. Dios ordenó. Si ustedes pueden leerlo con calma, Génesis 1 del 11 al 13, en la Biblia 1602, Valera 1602 purificada, dice Dios ordena a la tierra. Y le dijo a la tierra que produjera según su género. Y eso es material. Es algo físico. La tierra de alguna forma estaba sin producir. Acá hago un paréntesis y es como cuando ustedes ven una inundación, cuando entra un río e inunda una zona, uno puede decir que toda esa zona está muerta, se murió todo, pero cuando las aguas retroceden, vemos como la vegetación vuelve a nacer. Entonces Dios aquí ordena a la tierra. Aquí no dice creó, ¿sí? Le dice ordena, le dice tierra produce. Entonces primero entonces ya vemos reino vegetal. En un estudio posteriormente podemos ver, volvió a nacer o renació. El día 5, entonces Dios creó a los animales del agua y a las aves. Esto está en Génesis 1, 22 al 23. Entonces acá crea también animales que ya no es solamente como las plantas, que solamente tienen cuerpo, sino que además los animales ya tienen cuerpo y espíritu. Y aquí es algo que algunas personas debaten y dicen si es espíritu o si es alma, cuál de las dos. Pero cuando me voy a la palabra, le voy aquí a Eclesiastés 3 del 20 al 21. Mamá, ¿usted está por allá para que por favor lea por ahí? Todo va a un lugar, todo es hecho del polvo y todo se tornará en el mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres suba arriba y que el espíritu del animal descienda debajo de la tierra? Eclesiastés 3 del 20 al 21. Gracias, mami. Entonces acá Eclesiastés nos da una idea muy clara de que el espíritu está tanto en los animales como en los hombres. Lo que pasa es que son diferentes tipos de espíritus, pero tienen espíritu los animales. Ahora vamos al día 6. En el día 6, Dios hizo. Esto es una creación nueva. Dios hizo a los animales. Los animales no son como las plantas. Uno no puede sembrar a un animal, pero uno sí siembra plantas. Las plantas nacen de la tierra, los animales simplemente desaparecen, no vuelven a nacer, así como los seres humanos. Entonces Dios hizo, o sea, creó animales terrestres y al hombre en el mismo día. Curioso, ¿no?
en el mismo día, que fue el 6, primero hizo a los animales y de último hizo al hombre. Esto está en Génesis 1, 24 al 27. El hombre entonces, aunque fue creado el mismo día, los animales fue creado diferente. José, tú estás por ahí, por favor, para que leas. Buenas noches, sí, Saulo. Gracias, José. Está en la pantalla, ¿lo puedes ver? No, no lo puedo ver. ¿Ustedes ven la pantalla? Sí. Sí, Sí, la pantalla se ve. sí. Solo te veo a ti. Sí. Qué raro. Desliza como si ¿Quién ve fuera José? el primer screen y ya vas a ver la pantalla. O sea, como que Oh, deslízalo con el ok. dedo y ahí ya lo ves, José. Gracias por sacarme de la ignorancia, Andreita. No, Muy no amable. te preocupes. Ok. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y criaturas que se arrastran y animales de la tierra según su género. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que anda arrastrado sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar y en las aves del cielo y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrado sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1, 24 al 27. Listo, José, gracias nuevamente. Ya hemos visto que el hombre tiene tres partes. Entonces vamos a ver la Trinidad del hombre. Acá uno puede conectar con muchas partes de la Biblia el número 3. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, aclaro, es algo que nosotros lo ponemos para ilustrar el propósito de este tipo de enseñanzas, que son 3 en 1. Luego, cuando dice Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, muchas personas que atacan el cristianismo dicen que es una religión politeísta, lo cual no es así. Es bastante, digamos, detallado, profundo del por qué es así, porque Dios siempre estuvo desde el principio y Jesús también estuvo en el principio, pero Dios se hizo hombre, entonces Jesús estaba dentro de Dios, etcétera. Entonces es algo que ahorita no vamos a profundizar, pero a Dios le gusta hacer las cosas de lo que hay aquí en la tierra es de alguna forma un reflejo de lo que hay en el cielo. Pensándolo así, el hombre también es 3 en 1. Entonces es una trinidad. El hombre es un alma viviente. En Génesis 2:7 dice, formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Aquí hay varias cosas que vemos en esta frase tan corta donde se nos especifica cómo Dios hizo al primer hombre. Entonces el hombre es como una trinidad o triuno o una tripleta o algo así. El hombre es una creación triple, por llamarlo así. Y a diferencia de los animales, nosotros fuimos hechos, o el hombre fue hecho a imagen de Dios. La diferencia, entonces, lo que vemos hasta ahora entre la vida vegetal y la vida animal es, por ejemplo, que la planta no tiene vida consciente. El animal es consciente, tiene un espíritu, el hombre tiene un espíritu y un alma viviente. Es como cuando uno tiene un rompecabezas o armando cubos uno encima de otro. Primero uno pone la planta que tiene solamente cuerpo, luego viene el animal que tiene cuerpo y que tiene espíritu, un espíritu diferente al ser humano. Luego viene el ser humano que tiene cuerpo, espíritu y un alma viviente. Tiene las tres cosas. Entonces el hombre es una creación triple. El cuerpo es el cuerpo como está formado, como hizo Dios al hombre del polvo de la tierra. Uno puede decir que es, y así es muy bonita la enseñanza y con eso uno se va contento de la prédica. Cuando dice, te formé con mis manos, te esculpí como un escultor y soplé y te di aliento de vida. Y es súper bonito y así lo hemos estudiado, pero es mucho más que esto. Cuando el Señor nos muestra esto tiene mucha profundidad. El cuerpo sí es la formación, como el Señor nos forma de la tierra directamente con sus manos. Pero cuando habla de espíritu, resulta que es un don, es un regalo de Dios. Cuando Él sopla aliento de vida en el hombre, no quiere decir que nos dio el Espíritu Santo, hay que tener mucho cuidado acá, sino que nos dio al espíritu del hombre natural. Acuérdense lo que leímos al principio, Dios es el Padre de los espíritus. Entonces Él sopla y nos da el espíritu del hombre. Digamos que él tiene los espíritus guardados y va y se lo asigna a una persona, nos lo asignó a nosotros. Es nuestro espíritu, que es diferente y vamos a verlo más adelante que el Espíritu Santo y vamos a ver cómo conviven los dos. Cuando nos sopla su espíritu, entonces ahí el Señor nos da esa parte del ser humano, esa naturaleza del hombre, que somos conscientes de la realidad de Dios. El espíritu es el que nos da la conciencia de Dios. Y luego entonces dice lo que leímos, y fue el hombre un alma viviente. Esa siguiente parte de la creación del hombre es cuando Dios nos regala o nos da la capacidad de que nosotros podamos memorizar, que nosotros tengamos afectos,
que tengamos conciencia. Es la parte donde está el alma del hombre, que es diferente al espíritu. El espíritu es para estar conectado con Dios y no ser solamente animales y no ser plantas. Acá es donde nosotros recibimos la dependencia de Dios. No sé si me están siguiendo. Sí, Bueno, Sí, señor. claro. Sí, sí, claro. listo. Ginis, entonces ya que te escuché por ahí, ¿tú puedes por favor leer la ventanita que está en azul a mano izquierda? Corintios 2, 14 al 15. Mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura, ni las puede conocer porque son espiritualmente examinadas. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas el de nadie es juzgado. Primera de Corintios 2, 14, 15. Gracias, Ginis. Estamos viendo que hay hombres espirituales y hay hombres naturales. Vamos a profundizar eso en la siguiente slide. Ahora les leo primera Corintios 3, del 1 al 3, dice el apóstol Pablo: yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podías, ni aún podéis ahora, porque aún sois carnales. Porque mientras que hay en vosotros envidias y contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Esto nos da introducción para hablar de que el hombre puede ser de tres naturalezas: la naturaleza carnal, la natural y la espiritual. Recapitulamos: mientras que el hombre se diferencia de una bestia, acuérdense esa palabra, la bestia, las bestias, de una vez nos remonta a cómo es que se llama el anticristo al final, después de que es asesinado y resucita La bestia. la la bestia. vez. Porque él no habla del monstruo, la Biblia no dice el monstruo, él habla de una bestia. Es como si fuera una bestia, como si fuera un animal, ¿sí? Que no tiene el mismo tipo de capacidad de sentir y de vivir como el ser humano. Es como un animal, una bestia. Entonces, bueno, volvemos acá. El hombre tiene, a diferencia de la bestia, un espíritu y un alma viviente. El animal tiene un cuerpo, como lo hablamos, pero y un espíritu básico. Es decir, el cuerpo del hombre, en cuanto a sus funciones, es como el de un animal. Nosotros no nos diferenciamos de lo que hacen los animales y por eso muchas corrientes ambientalistas y todo eso dicen que el hombre es un animal más. En este sentido, uno puede decir, bueno, tienen razón, pero no es cierto, porque el hombre va más allá que un animal. Pero en cuanto a la parte corporal, somos como los animales, respiramos, hacemos la digestión, el cuerpo también hace su trabajo, etcétera. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla del cuerpo natural que leímos ahora, se refiere a esa parte animal del hombre. Ese es el cuerpo natural. Cuando habla del cuerpo espiritual del hombre, se refiere a un cuerpo que tiene forma y figura, pero que es controlado y es regulado por leyes espirituales más que por leyes naturales. En nuestros cuerpos naturales y espirituales nosotros tenemos materia, pero la materia de los cuerpos naturales se adapta a este mundo físico que nosotros estamos viviendo, pero la materia del cuerpo espiritual se adapta al mundo espiritual. Vamos a ver un ejemplo de esto. Aquí nosotros no tenemos que hablar solamente de un cuerpo o de un espíritu, porque el ser humano, pues ya vimos que es cuerpo y es espíritu. Deberíamos hablar de un cuerpo espíritu en vez de decir un cuerpo espiritual, porque eso ya nos pone como muy espirituales, como muy por allá elevados a la montaña y a retirarnos como algo religioso, pero no. Entonces nosotros hablamos que el hombre es un cuerpo espíritu. Y cuando vemos al hombre carnal, es interesante y quiero devolverme un poco, porque cuando él habla del hombre carnal, aquí no está hablando que son hombres, son pecadores, que no son salvos. Aquí Pablo habla que aunque, o sea, eran ya, digamos, niños en Cristo, son niños en Cristo a los que le va a dar leche o comidita de a poquito, porque dice todavía, aunque ustedes recibieron a Cristo y son de Cristo, todavía son carnales. ¿Por qué? Porque hay iras, porque hay contiendas, envidias, disensiones. Por eso es que son carnales, aunque, y lo voy a decir así, aunque son cristianos, todavía viven en envidias, contiendas, etcétera, son cristianos carnales. Entonces, el hombre carnal es aquel en donde el hombre natural y el hombre espiritual están en conflicto. ¿Cuándo se da esta parte? Normalmente se da cuando aquellas personas están entrando a caminar con Jesús en el cristianismo, pero que de alguna manera todavía están en la lucha de pasar de una naturaleza natural a una espiritual. Son cristianos, pueden ser recién convertidos o que tal vez que llevan bastante tiempo en el evangelio, pero que todavía la carne tiene prelación sobre el espíritu. Por eso es que Dios nos manda a ayunar o nos recomienda a Jesús que nosotros ayunemos, por ejemplo, porque ahí nosotros vamos a castigar la carne para que el espíritu crezca. Se ve con frecuencia la lucha entre el hombre natural y el hombre espiritual. El apóstol Pablo entonces nos da dos ejemplos y lo vamos a leer acá. De un ejemplo de un cuerpo espíritu.
el mejor ejemplo es el Señor Jesús. Un cuerpo espiritual o un cuerpo espíritu como el de Jesús, y les anticipo que para allá es donde nosotros vamos, que así es como nosotros vamos a vivir en el milenio. Así es como van a resucitar los muertos en Cristo, con un cuerpo espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer lo mismo que hizo Jesús. Está en Juan 20:19, en donde el cuerpo de Jesús no era sometido a las leyes de la física. Dice así: y como fue tarde aquel mismo día, el primer día de la semana, y las puertas estaban cerradas, estaban todos los discípulos ahí escondidos porque tenían miedo de que los fueran a perseguir o a matar. Donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Jesús atravesó las puertas, atravesó las paredes, llegó ahí, un cuerpo espiritual. ¿Y por qué es un cuerpo? Porque Tomás lo tocó. Tomás dijo: yo tengo que tocar su llaga para saber que es él. Es un cuerpo que se podía tocar. Es un cuerpo que puede comer. En Lucas 24, 41, 42. Y aún no creyéndolo, ellos de gozo y maravillados les dijo: ¿tienen algo de comer? Y entonces ellos le presentaron parte de un pez asado, un panal de miel, y se lo comió delante de ellos. Un espíritu no puede comer, pero un cuerpo sí. Pero esto es un cuerpo espíritu, que es un cuerpo que está preparado para vivir en el mundo espiritual. Y eso nos quita el mito que cuando nosotros vivamos en la eternidad vamos a ser como angelitos con la colita destapada y con unos arquitos y con flecha y viviendo entre nubes o todo el tiempo tocando una lira. Eso no es así. Dios nos ha mostrado a través de estos cursos que nosotros cuando vayamos a vivir el milenio vamos a estar aquí en esta tierra. Los que hayamos sido raptados o los que murieron en Cristo van a resucitar en cuerpos Paulo, perdón, cuerpos espirituales. así como estamos, tal cual, así como estamos, este cuerpo, pero ya siendo diferente. Yo diría que mucho mejor que como estamos. Tengo aquí una, digamos, duda, porque viendo la similitud en la resurrección de Jesucristo, cuando resucitó Jesús, los discípulos que iban caminando con él el camino de Maús no lo reconocieron, aunque eran discípulos. Iban caminando con él, digamos que un par de horas más, y no lo reconocieron. Entonces eso me da a entender, aunque ese cuerpo de Jesús va a ser mucho mejor. ¿Sí me explico? Y nosotros vamos a vivir en un cuerpo, pero en el mundo espiritual. No es como nos lo han puesto a algunas personas que incluso lo ponen como para atacar el cristianismo. La Biblia es muy clara y nos dice cómo vamos a resucitar, porque así resucitó Jesús. Lo que hemos visto hasta ahora es el cuerpo humano, tiene un cuerpo que es la parte soma, tiene un espíritu, que es el que está dentro. El Señor nos provee con un espíritu. Cuando nacemos, nosotros nacemos con un espíritu. Y estos están separados, pero a la vez unidos o conectados a través de el alma. Entonces así el hombre es un ser triple, como lo leímos antes, 1 Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 4:12. Vámonos a Adán. ¿Cómo creen ustedes que era Adán de esta creación? Cuerpo, alma, espíritu. Bueno, tal vez la pregunta no está así como nosotros, ¿no? Cuerpo, pues. en el cuerpo. No, yo creo que como el Señor Jesús, así cuerpo, espíritu. Era un cuerpo. Antes de pecar, creo yo. Sí, era. ¿Por qué no como nosotros, Anabel? Porque nosotros ya tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces no podía ser como nosotros. Ok. No, me refiero es como la carne, no como el espíritu. Sí, y además. O sea, físicamente, digámoslo de alguna manera. Un ser humano, pero era un cuerpo que no estaba sometido a las leyes que deterioran la ley de la física. Algunos lo llaman la ley de la entropía, que es que todo tiende a deteriorarse. Nuestros cuerpos se van cansando a la medida que vamos avanzando de edad. El cuerpo de Adán no era así, por muchas razones que digamos, no lo vamos a ver ahora, pero primero, pues era hecho perfecto de parte de Dios. De hecho, Adán en su cuerpo era muy fuerte y también tenía su alma era pura y su espíritu era puro. Las tres cosas estaban en equilibrio. Era supremamente inteligente. De hecho, fue hecho imagen y semejanza de Dios. Era tan inteligente que le puso nombre a todos los animales. ¿Sí? Y no es ponerle un nombre como, oiga, usted se va a llamar Gatico. No, ustedes ven, cada nombre tiene una razón, una etimología, una raíz del por qué ese nombre. Entonces Adán tenía el cuerpo y alma y psiquis eran perfectos. El alma era un medio de comunicación perfecta entre el cuerpo y el espíritu y no había conflicto entre ellos. Hasta este momento él no necesitaba nada más y él pudo haber seguido viviendo así. Era un conjunto perfecto, armonioso, pero cuando él cayó,
cuando Adán pecó con Eva, entonces, y aquí viene algo que va a ser una bomba y va a cambiar muchas cosas, que lo voy a anticipar, pero lo vamos a ver con más calma en la siguiente sesión, si Dios quiere. El alma se convirtió en el campo de batalla entre el cuerpo y el espíritu, y comienza la batalla. ¿Y quién creen ustedes que está detrás del alma? Creo que ya El lo habíamos enemigo de dicho, el nuestras enemigo, almas. el Satanás. enemigo. Satanás. Satanás, sí, puede matar el cuerpo, pero no le importa. Al final es lo de menos. Polvo eres y en polvo te convertirás. Yo creo que por eso es que Dios le llama el enemigo de nuestras almas, ¿no? Uh-huh. En la Biblia dice, si nos vamos a Apocalipsis, le dice las almas de los que fueron salvos. Las almas son las que se van o para el cielo o para el infierno. No son los cuerpos. Acuérdense que la Biblia dice que va a arder eternamente en el infierno. Un cuerpo no dura ni 5 segundos en una llama de esas. No dura nada, se quema de una vez. Un cuerpo físico, pero un cuerpo espiritual, perdón, sí, ese es el cuerpo que va a vivir en el infierno y luego en el lago de fuego y azufre por siempre. Un cuerpo espíritu, que es, digamos, el alma. El alma se va a ir y se va a quedar en el infierno o en el cielo. Es simplemente como un abrebocas a donde está la lucha. No es en nuestra mente, es en nuestra alma. O sea, hay una lucha permanente. Dios quiere salvar nuestra alma, pero el diablo quiere que nos vayamos con él para donde es el destino de él. La lucha, el campo de batalla espiritual es en el alma. Vamos a leer Romanos 7, del 14 al 24. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Vendido, Pablo, miren, Pablo, el gran hombre, el gran apóstol, el que recibió unas revelaciones que Jesús no lo dio durante su ministerio, porque Jesús tuvo 3 años y medio en el ministerio. Pero después Jesús siguió actuando a través de Pablo, cuando después de que lo tumbó en caballo y camino a Damasco, le dijo a Ananías, ve para allá porque yo necesito que este señor vaya y lleve el mensaje a todos los confines de la tierra. Pablo dice, yo soy carnal, vendido debajo del pecado, porque lo que hago no lo apruebo, pues lo que quiero, esto no hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, consiento que la ley es buena. De manera que ya no obro yo aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora cosa buena, porque tengo el querer, más obrar lo bueno, no lo hago, no lo alcanzo, porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal habita conmigo, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, o sea, en su espíritu, más veo otra ley en mis miembros, o sea, en su cuerpo, rebelándose contra la ley de mi mente y llevándome cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El pecado está en el cuerpo. Oh miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Romanos 7, 14 al 24. Entonces aquí vemos el conflicto entre el cuerpo y el espíritu. ¿Y quién es el que está aquí en la mitad? El alma. Hay que tener mucho cuidado acá porque esta parte de la Biblia es utilizado para justificar que los cristianos pequemos, pero no. O sea, nada justifica. Tenemos que seguir luchando. Pues cómo nosotros hacer que nuestro espíritu crezca y nuestra carne baje. Tenemos que identificar en dónde es que la carne es la que está jalando y en dónde el espíritu está jalando. La carne está diciendo quiero esto, aquello, lo otro, pero ¿será que eso es lo que Dios quiere para nosotros o lo que el espíritu quiere? Si tenemos al espíritu avivado, luego miramos bien cómo en los siguientes slides vamos a entender qué es lo que en realidad Dios quiere, porque la carne siempre va a buscar el pecado, siempre. La naturaleza triple del hombre se ilustra en el tabernáculo. ¿Recuerdan el tabernáculo de Moisés? En Éxodo, vamos a verlo poco a poco, el tabernáculo terrenal. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo que construyó Moisés por instrucciones de Dios, que a propósito, el tabernáculo de la tierra es una copia del tabernáculo que Dios estaba mostrando en el cielo, porque en el cielo hay un tabernáculo que es el tabernáculo celestial. Entonces, el tabernáculo es una tienda rodeada por un atrio, que el atrio estaba cercado por una cerca que era como una cortina y tenía una puerta de entrada. Después de la puerta de entrada estaba el altar de bronce y el lavatorio para realizar los sacrificios por el pecado y para presentarse limpios en la tienda. La tienda es esta que está aquí punteada en negro. Esa es la tienda o el tabernáculo. Esto que está aquí en rojo es lo que está alrededor del tabernáculo, que es de tela. La tienda estaba dividida en 2 partes. Una primera parte, que es la mitad de la otra. Y las 2 partes estaban separadas por un velo o por una cortina, que es lo que si ven acá en moradito, ahí se ven, pues, poco a poco, ahí está poquito, pero ahí se ve.
Entonces, en la parte más grande de la tienda se entraba entrando por los atrios a través del primer velo. Y ahí, en esa parte que se llama el lugar santo, entonces estaba la mesa de la proposición, el candelabro y el altar del incienso. Tampoco nos vamos a detener. El objetivo de este curso no es estudiar el tabernáculo, es ver una similitud entre el tabernáculo terrenal y el hombre. Entonces, esta parte es el lugar santo. Y a la parte más pequeña, que es la mitad del área del lugar santo, se entra a través del segundo velo y ahí está el arca del pacto, que es la presencia de Dios, que es el lugar santísimo. Cuando finalizó Moisés el tabernáculo, permaneció vacío de la presencia de Dios. ¿Hasta qué? Hasta, para que ustedes lo lean en Éxodo 40, del 34 al 35, si están tomando nota, hasta que llegó el Espíritu de Dios y descendió y tomó su morada o su lugar de vivir en el lugar santísimo. Y es ahí en donde desciende la gloria Shekinah de Dios. Así se llama cuando él descendió físicamente y habitó en este pequeño lugar que es el lugar santísimo. Repito, está en Éxodo 40, 34, 35. Acá, miren, Dios no es tan, Dios es muy inteligente, él no se va a limitar a un espacio pequeño. Cuando él hizo esto, todo tenía una simbología y un significado. Dios poderoso, todopoderoso, venir a vivir en un cuartico chiquito, en donde la gloria del Señor llenó todo el tabernáculo. Es una cosa impresionante. Es el Señor simbolizando muchas cosas que vendrían después y lo vamos a ver ahorita. Entonces, este tabernáculo terrenal se construye así, con la gloria de Shekinah, que llegó Dios y lo habitó. Acuérdense, el tabernáculo estuvo sin Dios, estuvo la parte física construida, el lugar santísimo estaba ahí, pero no estaba la presencia de Dios hasta que llegó en Éxodo 40, del 34 al 35, ya terminando el libro de Éxodo. Pregunta, Señora, ¿esta arca del pacto es la misma arca de la alianza, sí, la que le entregó a Moisés? sí, este es el arca de la alianza. Ok. Entonces esto lo dice antes de entrar al libro, antes de entrar a Levítico y enseñarle las leyes. Entonces, ya terminando el libro del Éxodo. Entonces, ¿qué pasa? Haciendo una analogía con el tabernáculo del hombre, el cuerpo es el atrio. El hombre y el tabernáculo son un tipo de naturaleza triple del hombre. Entonces, el atrio representa el cuerpo. El lugar santísimo es el espíritu y el alma es el lugar santo. Acuérdense, como no podía haber comunicación entre el atrio y el lugar santísimo directamente, se entraba a través del lugar santo. Es a través del alma que se entra entre el cuerpo y el espíritu. ¿Sí me están siguiendo? Sí. Entonces el alma equivale al lugar santo, el espíritu al lugar santísimo. Todavía no he dicho que el espíritu de Dios está acá. Acuérdense como el tabernáculo estuvo todavía sin la presencia del Señor. Entonces un hombre puede estar completo cuerpo y alma y espíritu, pero su naturaleza espiritual va a permanecer así, sin regenerar, hasta que llegue el Espíritu Santo y tome posesión en ese compartimento espiritual, en esa naturaleza espiritual. El Espíritu Santo no puede vivir en el cuerpo, en los atrios, no pueden estar en el lugar santo, solamente está en el lugar santísimo. Este lugar es lo más profundo del hombre, es ahí en donde entra el Espíritu Santo. ¿Cuándo entra el Espíritu Santo? Cuando hay un nuevo nacimiento. Nosotros, cuando nacemos, y el hombre nace en pecado, nace con el Espíritu, pero sin el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo entra cuando, acuérdense, se entra por los atrios, se limpia, se entra, se lava. Primero se deja todo el pecado. Se entra uno con las manos puras. Luego entra uno al lugar santo. Es un proceso. Estoy hablando del sacerdote que solamente podía entrar el sacerdote al lugar santísimo. Entonces, nosotros nacemos sin el Espíritu lleno. Tenemos el Espíritu que nos da el Señor, que solamente se va a llenar cuando viene Jesucristo. Así como el sumo sacerdote se presentaba en el lugar santísimo ante la presencia de Dios, mostrando la sangre que lo cubría. Acuérdense que el sumo sacerdote era el encargado de hacer el sacrificio del cordero, mostrar la sangre, se presentaba ante el Señor con la sangre, simbolizando, significando que él ya había expiado el pecado del pueblo que llegaba al tabernáculo. Así también Jesús se presenta ante Dios como sumo sacerdote, tomando nuestro lugar, mostrando cuál sangre, su propia sangre que él derramó en la cruz. En este momento, cuando nosotros, a través de una aceptación del cuerpo, porque primero comienza ¿dónde entra todo? A través del cuerpo, nosotros voluntariamente lo vamos interiorizando, nosotros damos el paso de coger una Biblia y leerla, de ir a una iglesia, damos ese paso de preguntar. Oye, ¿tú qué tienes? Van y le preguntan a Gina o cualquiera de las personas que están aquí, ¿tú qué tienes? Doy un paso a través de mi cuerpo. ¿Por qué tú vives así? Porque aunque hay tantos problemas en este mundo, tú todavía estás
con ánimo y con esperanza y estás feliz. Doy un paso a través del cuerpo, reconozco en ese momento que soy un pecador, reconozco que solo no puedo, que necesito algo que cambie en mi vida, pero yo no lo puedo hacer. Entonces yo reconozco mis pecados y entonces a través de mi alma yo acepto y entiendo, voy interiorizando en mi mente y en mi corazón que necesito ser salvo porque solo no lo puedo hacer. Porque aunque hay algo adentro de mi espíritu que está diciendo, hay una conciencia, acuérdense que el espíritu es lo que nos da la conciencia de Dios, está apagado, la puerta está cerrada, el velo, como en el tabernáculo, está cerrado. Cuando el velo estaba cerrado, acuérdense que hay dos velos, un velo que separa los atrios del lugar santo, es el velo que separa nuestro cuerpo de nuestra alma. No, yo prefiero la rumba, prefiero el trago, prefiero los cigarrillos, no sé qué, no prefiero las malas compañías, etc. A mí no me importa, déjeme aquí con mis cosas. Nada, el velo está cerrado, no entra al alma, pero una vez ese velo se atraviesa, entra al alma y comienza uno a pensar, es decir, mi corazón siente algo, tengo este anhelo, ya entró al alma, pero eso no es suficiente, porque ahí está en el campo de las emociones. Luego de ahí entra el siguiente velo, que es al lugar santísimo. Entonces, cuando rendimos nuestras vidas en cuerpo, en alma, y abrimos ese velo para que, ¿quién entra ahí? El Señor Jesucristo. Entra el Espíritu Santo y el Señor llega y reside en nosotros, así como la gloria Shekinah residió en el lugar santísimo, entra el Señor y reside, pero ya no como una nube, sino a través de quién. ¿Quién entra a nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ese es el equivalente a la gloria Shekinah. Entra Dios a través de su Espíritu Santo, nos sella. El Espíritu Santo entra. Una vez el sumo sacerdote estaba adentro, nadie podía entrar, cerraban ese velo, nadie entraba. El Espíritu Santo, una vez está adentro, nos sella, nada entra y nada sale. Ya está el Espíritu Santo ahí. Por eso nosotros somos una nueva creación. Eso es el nuevo nacimiento. Miren, cuando Jesús le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque detrás de mí vendrá otro consolador. ¿Cuándo algo es más conveniente que otra cosa? Cuando es mejor. Sí, es espectacular caminar con Jesús y vamos a caminar con Jesús. Bueno, me refiero físicamente, es espectacular estar sentado al lado de Jesús, pero más espectacular nos dio a Él, que es el Señor viviendo en nuestros corazones. ¿En dónde? En esa casita tan chiquita, en eso tan pequeñito, así como era el lugar santísimo en el tabernáculo. Miren, es que ustedes lo ven en el mapa, es una cosa insignificante. Por eso es que muchas veces la gente no entiende, el hombre carnal o el hombre natural, perdón, no entiende estas cosas que son espirituales. ¿Cómo es posible que Dios viva en nosotros? ¿Cómo es posible que Dios viva en un tabernáculo, en un lugar santísimo? Pues lo hizo y lo hizo enfrente de todos los israelitas en esa época. Ahora Jesús lo hace, Dios lo hace viviendo en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y ahí nos sella y nos hace hijos de Dios. ¿Sí ven cómo se va conectando todo el mundo espiritual? Sí. Entonces, Lucas 10:27, y él, o sea, Jesús, eso lo agrego yo, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, de todas tus fuerzas y de toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Esto no es una frasecita aquí para uno llegar bueno, de cajón y esas cosas, no. A Dios hay que amarlo así, con el cuerpo, con el alma y con el espíritu. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que no nos reservemos nada. Amén, así es. Bueno, aquí terminamos la introducción al mundo espiritual. Vienen espectacular, Saulo, gracias. Entonces, no sé si tenga más preguntas hasta ahí. Le pasó el tiempo rapidísimo, ¿eh? Sí, a mí. Sí. Esta es un poco más rápida porque quiero que hayan preguntas y todo, pero ya Bueno, pero es que lo importante es eso, entender la parte del alma, del espíritu y del cuerpo. Y mira que tú decías algo muy importante, somos cristianos, pero a veces vivimos en esa naturaleza, donde a veces tenemos todas esas situaciones y esas formas a veces de vernos y de actuar que todavía pues sí, nos falta mucho. O sea, tenemos el espíritu. De que no nos falte. Para eso estamos acá, para pulirnos. Entonces poco a poco, y de verdad que pues la palabra de Dios dice que la buena obra que Dios comenzó con nosotros, cada día la va perfeccionando, porque realmente somos carne, Pero y mira, la carne es difícil. Anabel, termina la frase, ese versículo que tú acabas de decir.
La buena obra Bueno, que el Señor la buena obra que el Señor comenzó en nosotros cada día la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, cuando Él llegue, nosotros vamos a estar, wow. O sea, ¿qué significa eso? Miren, nosotros, y eso es algo que es muy importante. En este momento, nosotros que recibimos al Señor y estamos y somos, que nos llamamos cristianos y recibimos al Señor, ¿por qué el Señor no nos lleva? Porque hay varias cosas que tienen que pasar. Tenemos que cumplir una misión, tenemos que seguir predicando el Evangelio a todo el mundo, dando el mensaje a tiempo y a destiempo. Y por eso el Señor todavía nos quiere acá. Pero nosotros, mientras estamos en este proceso, vamos en el proceso de santificación. Por eso dice, la buena obra que Dios comenzó en nosotros, Él será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Cuando Jesucristo venga por nosotros, Dios quiera que venga ahorita en el rapto, ya se acabó. Se acabó. ¿Sí me entiendes? Se acabó. Se acabó todo el proceso que estamos viviendo. Se acabó esta parte y ya nosotros vamos a pasar a ser cuerpos espíritu. Pero entonces ese es el día de Jesucristo y esta es la obra que Él está haciendo y la está perfeccionando a través de la palabra, a través del proceso de santificación. Saulo, una consulta. Sí, señora. Voy a terminar para que nos veamos. El tema del bautizo, que es súper importante, en ese momento el Espíritu Santo te limpia, no sé si me explico, o sea, el momento que te bautizas es aceptar al Señor Jesucristo en tu vida, pero te limpia. No, te lo voy a aclarar, pues Dios me dé la sabiduría para aclarártelo. El bautizo. O sea, para mí es muy importante el bautizo y creo Claro. que con el bautizo para mí es un sello. Sí, ¿qué es el bautizo? Y me gustaría que fueras a una sesión que dimos con que Dios nos ha dicho. Hay mucho que hablar sobre el bautizo. Es una simbología hoy en día para mostrar públicamente lo que hay en nuestro corazón, para mostrar la fe. Pero el bautizo no salva, no es posible. El único que salva es Jesucristo. ¿Por qué no salva el bautizo? Porque ¿quién hace el bautizo? Nosotros. Nosotros somos los que vamos y hacemos algo, un pastor que nos ayuda a sumergir, pero es solamente nuestras obras, lo que nosotros hacemos, cómo nos movemos. Y esas obras no valen. La Biblia dice que las obras nuestras son como, las obras de justicia nuestras son como trapos de inmundicia. El bautizo es solamente un acto de fe, pero el bautizo no salva. El bautizo lo que hace es mostrar públicamente lo que hay en tu corazón. Hay un versículo que te lo voy a pasar, que varias Biblias lo quitan, cuando el eunuco le preguntó a Felipe que qué tengo que hacer para ser salvo. Felipe le contesta inmediatamente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bautizarme y va y lo bautiza, pero algunas Biblias, casi muchas versiones, casi todas le quitan esa parte donde dice cree en el Señor Jesucristo, y de una vez lo mandan a bautizar. Pero no, el bautizo es una simbología de la fe. Es como lo que hizo Juan el Bautista cuando Juan llamaba a el todos, era Bautista, como sí, una forma de exacto. mostrar que estamos reconociendo a Jesús como nuestro Señor y por eso pues físicamente o simbólicamente, como dice Saulo, tomamos el agua porque así mismo el mismo Jesús se bautizó y fue recibido en el cielo, o sea que el Espíritu Santo bajó sobre él. Pero el recibir al Espíritu Santo es otra cosa, ¿no? También. Sí, sí, Jesús lo bautizó porque en esa época él estaba bautizando a Israel, estaba bajo la ley. Y para los israelitas el bautizo es una especie de lavado, es una simbología, es un Exacto, acto. eso te digo. Es un acto. Sí. Es un acto que hay, pero es nuevamente obras de hombres. Él tenía que hacerlo y Jesús lo tenía que hacer también porque tenía que cumplirse esa parte de la escritura, pero también tenía que mostrarle a Juan, mejor dicho, Jesús hizo eso para mostrarle a Juan que él era el profeta para abrir el camino al Señor, porque Juan hasta ese momento, que ya había crecido 30 años con el Señor Jesucristo, era su primo segundo, no sabía que Jesucristo era el Salvador, sino hasta que vio la señal cuando lo estaba bautizando. Así es. Sí. Súper. Sí, ¿alguna otra pregunta? Esta parte que vimos ahora es solamente la introducción de lo que es el mundo espiritual, pero hay muchísimo más. Pero ya les di un adelanto de dónde es que está la batalla Buenísimo. espiritual, pero lo vamos a ver después, pero los quiero dejar como con esa inquietud para cuando... Uy, sí, Sí, porque genial. como lo dijiste la vez pasada, el campo de batalla no es la mente, es el alma. Hay que cuidar el alma. El alma. Bueno, pues si no tienen más preguntas, entonces vamos a despedir ya con oración. Señor, queremos darte gracias
por esta oportunidad, por este regalo que tú nos das de entender o de darnos a conocer más allá de lo que hemos visto, porque tal vez con nuestras ocupaciones diarias, todo lo que tenemos que hacer, incluso tal vez ocupaciones que hemos tenido en la iglesia, no hemos profundizado en algunas cosas, pero tú eres tan bueno que justo en estos tiempos nos estás aclarando muchas cosas, porque tú tienes algo especial para nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos desmitificas lo que es el mundo espiritual para nosotros saber en dónde nosotros estamos como, como personas parados en estos tiempos para hacer luz en medio de un planeta, de un mundo que está en oscuridad y que cada vez más va en decadencia. Queremos, Señor, darte gracias por cada una de las personas que se presentaron a este curso, por las personas que van a ver también en las redes, porque son personas que tienen sed de la palabra, de escudriñar las escrituras y conocer más de ti. Te entregamos, Señor, este aprendizaje, te entregamos, Señor, nuestras vidas, te pedimos en el nombre de Jesús que sigas alimentando nuestro deseo de conocer más de ti, para que nuestro espíritu se vaya alimentando, que tu palabra vaya creciendo en nosotros y vayan multiplicándose en nosotros para que podamos crecer en ese proceso de santidad, para que cuando llegues tú, Señor, nos encuentres dignos, Señor, de recibir, dignos de ti, Señor, como dice tu palabra, de anhelar tu venida, Dios, porque es una bendición grande. Gracias, Señor, porque tú nos quieres acá en estos tiempos para poder ser luz también para otros. Bendecimos nuestro proceso de santificación, nuestro proceso de aprendizaje aquí en la tierra, y oramos, Dios, para que este mensaje impacte muchas vidas, comenzando por nosotros, para que nosotros podamos ser bendición y luz para otros. Te entregamos, Señor, este resto de semana, estos tiempos que vienen, y gracias a Dios porque tú estás con nosotros en todo momento. El cielo y tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. En el nombre de Jesús. Amén y amén.